Alhazen había sido el último, el gran revolucionario óptico, ¿no? Ocular, si quieren. Ahora vamos a ir a Abu Ishaq Ibrahim ibn Shahá al-Naqash al-Zarqali o a Zarkiel, digamos, no para los amigos, sino para los castellanos. Fíjense, se cree que nació alrededor del 1029 en Toledo y falleció en Sevilla. Ya estamos bien adentro del siglo XI. Azarquiel tiene que ver con que tenía ojos azules. Deriva de ahí, Azarquiel. Claro, ya en el siglo XI empieza la reconquista por parte de los cristianos de la península ibérica. Va a durar 4 siglos. Entonces, en vida de Azarquiel, Toledo, que era un importante centro de estudios también del mundo musulmán, es conquistada por Castilla. Entonces Azarquiel emigra a Sevilla, que estaba en Al-Andalus, donde todavía tenía varios siglos de vida musulmana en Sevilla. Entonces, este es el mundo intelectual islámico, digamos, pero occidental, ¿no? Ibérico, si quieren. La obra de Azarquiel la conocemos por, no mencioné, era astrónomo, más que nada era astrónomo, las traducciones que se empezaron a hacer en la época de Alfonso X el Sabio, del cual vamos a hablar después, en lo que se llama el Scriptorium Real, ¿no? O sea, el lugar donde había escribas que traducían cosas, básicamente. Acá puse una imagen que acá sigue de fondo de el Alcázar de Toledo. Esto es un dibujo del año 976, o sea, previo incluso al nacimiento de Azarquiel. Un dibujo del Alcázar. Entonces, nada, lo menciono como importante astrónomo. Acá, como les dije, algunos lo voy a mencionar de paso. En este caso, nos importa, digamos, las tablas astronómicas de Azarquiel, que van a contribuir a lo que después se van a conocer como las tablas astronómicas de Toledo. Hay un cráter que lleva el nombre de Azarquiel. Hay una... hay una obra que se llama Tratado de Azafea, donde Azarquiel describe, digamos, un astrolabio complejo, donde sirve para distintas latitudes. Una cosa que yo les comenté es que un astrolabio, en principio, sirve para una determinada latitud, salvo que uno lo haga más complejo y le agregue un mecanismo como para que uno pueda variar según la latitud del punto de la Tierra en el cual uno lo usa, me refiero, ¿no? Pues bueno, digamos, tiene que ver con la ascensión recta y uno, bueno, realmente no nos vamos a meter en todo eso por falta de tiempo. La obra de Azarquiel, este tratado del astrolabio, multilatitud, fue traducida 200 años después por un judío toledano. En esa época había una coexistencia pacífica entre judíos, musulmanes y cristianos en Toledo. Eso después se va a perder, lamentablemente. Yehuda ben Moshe y también Guillermus Anglicus, ahí digamos en el Scriptorium, tradujeron del árabe al latín esta obra. Así, bueno, lo mencionamos como gran contribuyente, básicamente por haber confeccionado tablas astronómicas,
y por haber desarrollado aún más toda la técnica de construcción de astrolabios. Ahora hablamos de Abenpache, Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sahib ibn Bayyab o Abenpache. Fíjense como yo los dividí un poco, ahora estoy hablando de los del mundo ibérico. Abenpache nació en Zaragoza y murió en Fez. O sea, acá también tuvo que emigrar. Era hijo de plateros, pero él fue, bueno, de todo un poco, ¿no? O sea, fue polímata, filósofo, médico, hasta poeta, Abenpache, botánico, músico. Escribió más de 70 obras, aunque la mayoría se perdió, y escribió varios comentarios sobre la física de Aristóteles y también la lógica, y de ánima también, sobre el alma de Aristóteles. Bueno, fíjense que vamos avanzando en el tiempo, acá estamos ya en el siglo XII, en 1118 tiene que emigrar, porque bueno, los cristianos siguen avanzando, conquistando, entonces pasa por Almería, Granada, y finalmente termina sus últimos años en Fez, que está en Marruecos, ¿no? Acá puse como imagen de fondo el interior del Palacio de la Alfarería, que esto está hoy en día, no está en Zaragoza. En este lugar se reunían los intelectuales musulmanes como Benpache, ¿no? A discutir, estudiar, leer, etc. En Zaragoza. O sea que no solamente en Toledo, sino también en Zaragoza, y bueno, y por supuesto, como vimos en Córdoba, había centros de estudio en la península ibérica. Entonces, acá hay algo muy importante en Abenpache, que realmente no es, uno no, es difícil no subrayarlo lo suficiente, ¿no? Yo les he comentado de paso un poco, aunque Aristóteles nunca escribe una fórmula matemática, que de alguna manera la ley de movimiento de Aristóteles, ¿no? Como se la conocía, decía como que, o uno extraía de los textos de Aristóteles, que un cuerpo se mueve más rápido cuanto mayor es la fuerza que se aplica, y se mueve menos rápido cuanto mayor es la resistencia, ¿no? Que ejerce o bien el cuerpo mismo o algún otro agente que ejerce resistencia. Y ese mayor cuanto mayor es o menor cuanto menor es, si uno se lo toma, digamos, literalmente, uno puede pensar, como les dije, ¿no? Decir, bueno, la ley de Aristóteles es velocidad igual a fuerza sobre resistencia. Pero claro, Abenpache se tomó esto en serio y llegó a conclusiones muy interesantes, ¿no? Porque Abenpache lo que dijo es lo siguiente, y acá si quieren vamos a hacer un poquitito de filosofía del espacio. Abenpache lo que dijo es que en el vacío, primero, Abenpache especuló libremente sobre el vacío, cosa que para Aristóteles era una imposibilidad de la naturaleza. Digamos, en el vacío, para Benpache, era razonable suponer que un cuerpo se va a mover con velocidad finita. Porque aunque no haya ninguna resistencia, igual el cuerpo tiene que atravesar una distancia. Con lo cual, de alguna manera, le asigna a Benpache, a la distancia, un cierto tipo de realidad, que no es que se la negaba a Aristóteles, no, nunca le negó a Aristóteles realidad al espacio, ¿se acuerdan? Lo que le negaba era sustancia, que no era un cuerpo, decía, pero no negaba que existiera, lo que negaba era que fuera un cuerpo. Ahora, sea o no sea un cuerpo, lo que dice Benpache es que existe, es el espacio, por lo tanto, atravesar una distancia tiene que suponer eh, algún tipo de resistencia, aunque no se puede llamar resistencia material. Entonces, para Benpache, no tenía sentido concluir
del razonamiento de Aristóteles, que un cuerpo en el vacío, al cual se le aplica una fuerza, se mueve con velocidad infinita. Eso no tiene sentido. La distancia, de alguna manera, es algo que uno tiene que, aunque no ponga resistencia a la distancia, porque no es un cuerpo la distancia, pero sí es algo, ¿no? Quizá no se le aplique la palabra resistencia, pero es algo que si uno lo quiere atravesar, algo tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, por falta de tiempo, no hemos mencionado, ni siquiera hemos mencionado a Juan Filopón, que en otro contexto valdría la pena haberlo mencionado, pero bueno, nada, uno a veces tiene que elegir. Porque Juan Filopón hizo también contribuciones a la filosofía del tiempo, pero bueno, no nos vamos a meter. Lo que propuso Benpache, como le digo, siguiendo ya algunas cosas que había dejado entrever Juan Filopón, es que la velocidad de un móvil no es el resultado de dividir fuerza dividido por resistencia, sino de restarla. O sea, cambió la ley, entre comillas, atribuidas digamos, a Aristóteles como un abuso, ¿no? Cambió la ley de Aristóteles por otra ley. O sea, le va a decir velocidad igual a fuerza sobre resistencia, es decir, velocidad es fuerza menos resistencia. Entonces, este también es un cambio revolucionario, ¿no? Porque entonces, en todo caso, en el vacío, la velocidad va a ser proporcional a la fuerza, punto. No hay resistencia, listo, es menos cero, ¿ok? Fuerza menos cero. En todo caso, entonces, la velocidad va a ser proporcional a la fuerza. Lo cual, curiosamente, es una ley que vale en el sentido de que no en el vacío, pero sí en el aire, cuando uno tiene en cuenta la resistencia del aire, cada cuerpo cae con una cierta velocidad límite. Pero ahí tiene que ver con una relación entre la geometría del cuerpo, la fuerza del peso del cuerpo, ¿no? Y bueno, y la densidad del aire. Así, esta fue quizá la más importante contribución a la ciencia de Abenpache. Obviamente estamos muy lejos todavía de las leyes de Newton, lejísimos todavía, pero nos vamos acercando de a poquito. Y como les dije, el vacío, como acá escribí, se hace dinámicamente posible, ¿no? Aún en presencia de fuerzas. Muy bien, hasta acá con Abenpache. Siguiente. Y acá dejamos a los musulmanes, nos metemos en el mundo de los judíos, que como les dije coexistían pacíficamente. Rabbi Abraham ben Meir ibn Ezra o Aben Ezra. Nació en lo que es Navarra, en la población llamada Tudela. En esa época Navarra pertenecía al Emirato de Zaragoza y murió ya en el siglo XII, bien entrado el siglo XII, quizá en Calahorra, lo que es ahora la región de La Rioja en España, ¿no? Se lo conocía como el sabio, el grande o el admirable. Él fue un importante ministro incluso, o sea, tuvo actividades de gestión pública del califa de Córdoba, Abd al-Rahman III. Les comento de paso que este califa trajo intelectuales judíos de Babilonia. O sea, fíjense cómo había libre y segura circulación de intelectuales. En este caso, traer a un intelectual judío, por ejemplo, desde Babilonia hasta España, ¿no? Bueno, y acá hay una cosa importante, porque gracias a este flujo es que el sistema, ahora ya podemos llamarlo indoarábigo, decimal, posicional, que ya Al-Khwarizmi, ¿no?
en el siglo IX ya había empezado a hacerlo conocer en el mundo musulmán. Con este tráfico de intelectuales llega al mundo ibérico, ¿no? Y bueno, escribió un libro, Abenrahma, llamado Libro de Números, y lo que hizo fue, bueno, incorporar, por supuesto, el sistema indoarábigo, posicional, y le asignó a cada número una letra del alfabeto hebreo. Claro, él era judío. Y para el cero, el circulito que ya venía de la India, el circulito para el cero. Y como venía de la India, digamos, como es el círculo, él lo llamó Galgal, pero porque Galgal significa rueda en hebreo, ¿no? También contribuyó a hacer tablas astronómicas, que las llamó Lujot, la verdad que no conozco el significado de la palabra. Este, y también escribió una obra sobre el uso del astrolabio llamada Keli Hal Nehoshet. Y una obra importante de él, de tablas astronómicas originales, fueron traducidas al latín poco tiempo después. O sea, piensen que nosotros ya acá estamos en una época en donde los latinos van conquistando España, ¿no? Cuando se tradujeron, bueno, un poco tiempo después. La obra de él es del siglo XII. Ahora vamos a ver cuándo se empiezan a traducir sistemáticamente las obras del mundo musulmán al latín. Bueno, otro gran intelectual, Averroes, Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rashid, o Averroes, oriundo de Córdoba, murió en Marrakech, ¿no? También se tuvo que ir, murió en Marrakech. Acá fíjense que ya se habla del bisabuelo, Muhammad, Abu Muhammad, hijo de Ahmad, hijo de Muhammad, hijo de Rushd, ¿no? Bueno, él también era un eh, polímato, o sea, era filósofo, teólogo, matemático, astrónomo, médico. Como médico hizo importantes contribuciones, al punto de elaborar una enciclopedia médica. Se lo conocía como el comentador, porque escribió comentarios a numerosas obras de Aristóteles en particular. Y hay una obra de él que se llama Tahafut al-Tahafut, que significa refutación de la refutación. Claro, acá, digamos, siempre hubo fundamentalistas, lo que pasa es que acá, digamos, no alcanzaban a tener gran poder. Lamentablemente luego van a tener más poder, pero digamos, había quienes decían, así como los romanos se acuerdan, Polión decía que no necesitaban de los médicos ni de los filósofos griegos, que ya con los médicos y pensadores romanos se podían hablar perfectamente bien. Bueno, acá, salvando las distancias, lo que decía un teólogo, Al-Ghazali, decía que la filosofía, en particular de Aristóteles, estaría en contradicción con la religión y por lo tanto es una amenaza y una afrenta a las enseñanzas del Islam. Bueno, en esta obra, Averroes defiende la filosofía aristotélica y dice que eso no es así. Esa contradicción no es tal, y que perfectamente puede coexistir. De hecho, bueno, como vimos, ya había numerosos pensadores, ¿no?, que habían dicho lo mismo, ¿no? Averroes es importante por la influencia que tiene el pensamiento y sus comentarios a las obras de Aristóteles en en el renacimiento del pensamiento filosófico europeo, ¿no? Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento. Acá incluí un cuadro del siglo XIV de Averroes, tal cual lo imaginaba el pintor, un tal Andrea di Bonaiuto.
Muy bien. ¿Qué decía Averroes en lo que a nosotros nos importa, no? Él trae la distinción de Aristóteles que hacía, que la vimos un poco de paso nosotros, entre el nous patheticos, que sería el intelecto receptivo o pasivo, y el nous poieticos, el intelecto agente. Para Averroes, ese intelecto agente no era parte de nuestra alma, sino que directamente era Dios mismo. O sea, para Averroes tenía una visión bastante particular, ¿no? Del alma de cada uno. Él creía que era mortal el alma, pero que en nosotros estaba Dios mismo actuando, ¿m? A través del intelecto agente. Todo esto lo formula en la obra Gran Comentario. Claro, acá aparecen pensamientos bastante... digamos, hay una fuerte dependencia eh, del ser humano de Dios, ¿no? O sea, acá, si quieren, Averroes es menos, menos separado o menos de Dios de lo que eran otros pensadores anteriores, como vimos, ¿no? Como Avicena y otros. Este, Fíjense también que, volviendo al tema este del incipiente nominalismo, él se preguntaba, ¿cómo es posible que seres perecederos como nosotros accedan a verdades universales? ¿No? Él, digamos, acuérdense que, por ejemplo, Platón decía que lo que hacemos es recordar, ¿no? Porque no concebía Platón que uno saque de la nada un conocimiento, ¿no? Acá, digamos, lo que hace Averroes es no concebir cómo seres perecederos, ¿no? Y mortales, o sea, pueden acceder a conocimientos universales, ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que él decía es que esa intelección, ¿no? Cuando percibe, digamos, porque por un lado está la percepción sensible de, de cosas. Puede ser una lámpara, un libro, ¿no? Una casa, lo que sea. Ahora, de ahí hay una intelección que ocurre en la mente de la persona, ¿no? Eh, Él decía que es nuestro intelecto el que la universaliza. O sea, esa universalización ocurre dentro de nuestra alma, ¿no? Y finalmente, lo que hacemos es, lo que logramos en realidad es captar lo universal. Pero ¿qué pasa? Ese universal está dentro nuestro. O sea, de alguna manera ese universal es el que nos permite a nosotros ordenar nuestra percepción de todos los objetos sensibles. Eh, con lo cual, hasta me atrevería a decir que tiene algo de kantiano esto, porque es como que los universales son herramientas de las cuales nosotros nos valemos para poder realmente captar de forma ordenada y coherente la realidad externa, ¿no? O sea, en ese sentido hay mucho de nominalista ahí. No es que nosotros captamos los universales que están ahí afuera, sino que los universales son herramientas de nuestra mente para ordenar nuestra imagen de la realidad. Eh, con lo cual no es que nosotros conocemos en forma directa los universales, sino que los universales son herramientas que de alguna manera interactúan adentro nuestro con esos particulares, ¿no? Con esas cosas, objetos sensibles particulares. Y siguiendo en este tema del coqueteo, si quieren, con el nominalismo de Averroes, él de alguna manera separa la capacidad de cambio de la realidad y nuestra percepción de ese cambio. La percepción del cambio es el flujo temporal para Averroes, ¿no? Entonces, concretamente, citando una frase de Averroes, dice,
la duración es una potencia del movimiento. O sea, la duración no está en el movimiento, sino que cuando el alma capta el movimiento, la duración se actualiza, pero se actualiza en el alma. O sea, la duración no es algo propio del movimiento, sino que es algo que el movimiento despierta en el alma. Y acá aparece la numeración. Acuérdense que Averroes, gran aristotélico, aparece la numeración. O sea, acuérdense de la definición de Aristóteles, o una de las definiciones del tiempo como numeración, relación antes del después. Esa numeración está dentro nuestro, el contar. Pero ese contar está asociado a esa sensación de duración que tenemos nosotros, de lo que pasa alrededor nuestro. Pero por otro lado, digamos, como el tiempo está dentro nuestro, pero que es la forma en que lo que cambia afuera se manifiesta dentro nuestro, entonces el tiempo también está, no se puede separar del movimiento, en particular de los astros. Con lo cual aquí nos recuerda a Platón. Acuérdense que Platón estableció una relación muy íntima entre el tiempo y el movimiento de los astros. Por eso acá termino estos comentarios diciendo que podríamos inventar una palabra, llamarlo a Averroes un nominalista temporal o nominalista cronométrico, en el sentido de que las mediciones del tiempo están en nuestra mente. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes con otros pensadores. La mediación del tiempo está en nuestra mente. Los mojones, los instantes están en nuestra mente, lo cual no significa que niegue el cambio exterior, pero el tiempo y su medición, o sea, la duración y la medición del tiempo, ambas están adentro nuestro. Eso es lo que dice Averroes. Muy bien. Siguiente, acá volvemos al mundo judío con Maimónides, Moshe ben Maimón. Nació en Córdoba, España, y murió en El Cairo. También, esto es otro ejemplo de la tolerancia, no solamente tolerancia, sino que Saladino es como una especie de San Martín egipcio. O sea, Saladino fue general, comandante que resistió las invasiones de los cruzados en Egipto. O sea, piénsenlo desde el punto de vista del musulmán que vive en Egipto. Saladino es quien resistió, ¿no?, la expansión de los cruzados cristianos. Entonces, bueno, Maimónides, un judío, fue el médico personal de Saladino, ¿no? Bueno, Maimónides fue un gran filósofo, astrónomo y médico también. Y de alguna manera construyó lo que se conoce como un sistema escolástico, en este caso judío, en donde integra aspectos importantes tanto de la filosofía de Aristóteles como de Platón a toda la Torá y la teología judía, y esa síntesis es lo que se llama, en este caso, sistema escolástico judío, ¿no? Para Maimónides, como también como hemos visto para muchos pensadores cristianos, la creación fue de la nada, con lo cual, tanto en el pensamiento cristiano como en el caso de Maimónides, hay una importante separación del pensamiento griego. Generalmente, tanto en la mitología griega como en los filósofos, la creación, no se habla de la creación de la nada, se habla de creación a partir del caos, ¿no?, primordial, etc. No se habla de la creación de la nada. Acá, ya tanto en Maimónides como en otros pensadores cristianos, explícitamente se
a Dios se le atribuye la posibilidad de crear de la nada al universo. O sea, no agarrar la materia y darle forma, sino crear todo de la nada. Y realmente, bueno, como les dije, la principal influencia de Maimónides fue Platón y Aristóteles, pero también conocía la filosofía epicúrea, y bueno, las paradojas de Zenón y muchas otras cosas. O sea que realmente era una cultura muy amplia la que tenía Maimónides. La obra más conocida de Maimónides es la Guía de los Perplejos. Y me pareció interesante citar algo acá que escribió. Eh, Dice, el tiempo, y esto nos va a recordar a Damasio, ¿se acuerdan? Con los átomos temporales. El tiempo está compuesto de átomos temporales, o sea, de muchas partes, las que debido a su corta duración no pueden ser divididas. Una hora es, por ejemplo, dividida en 60 minutos, el segundo en 60 partes y así sucesivamente. Finalmente, luego de 10 o más divisiones sucesivas por 60, se obtienen elementos de tiempo que no son sujetos de división y de hecho son indivisibles. Es curioso esto. O sea, por algún motivo Maimónides creía que había un límite a la continuidad temporal. Creía que el tiempo se divide en átomos temporales. Y fíjense que acá dice, o sea, si los invito a hacer una cuenta, y esto es un comentario anacrónico, por supuesto. Si uno se toma literalmente lo que dice acá Maimónides, y tomamos, por ejemplo, 10 divisiones. Entonces, luego de 10 o más sucesiones por 60. Agarren el segundo, bueno, agarren el segundo y hagan, dividan por 60 10 veces. Entonces le va a quedar 60 a la décima potencia. Bueno, 60, uno lo puede escribir como, vamos a redondear, vamos a hacer un cálculo redondeado. Bueno, 100 es 10 al cuadrado. Vamos a aproximar 60 como 10 al cuadrado. 10 al cuadrado a la décima potencia es 10 a la 20. Entonces, Maimónides está diciendo que más 10 a la menos 20 segundos o algo así, por ahí dice 10 o más divisiones, bueno, pongámosle 10 o 12 divisiones, no sé. Entonces 10 a la menos 20, 10 a la menos 20 o 10 a la menos 22 segundos o algo así, sería el átomo temporal. Hoy en día hay fuertes motivos para pensar que hay un átomo temporal, más allá del cual no tiene sentido hablar del tiempo, que es el tiempo de Planck, que es un tiempo que uno lo construye utilizando tres constantes fundamentales de la física: la constante universal de la gravitación de Newton, la constante de la cuántica, la constante de Planck, de la mecánica cuántica, y la velocidad de la luz. Uno hace agarra esas tres constantes, pone 2 en el numerador y 1 en el denominador y obtiene una cantidad con unidades de tiempo que da más o menos 10 a la menos 43 segundos. Hay muchos motivos para pensar que no tiene sentido pensar un tiempo más corto que ese. Como quizá, la realidad tenga un átomo temporal del orden de 10 a la menos 43 segundos. Acá Maimónides está sugiriendo algo del orden de 10 a la menos 20 y pico segundos. Me parece curioso. ¿Por qué Maimónides creía en átomos temporales? No se los puedo decir. ¿Por qué puso 10 o más divisiones acá por 60? Tampoco se los puedo decir. Me parece un dato curioso, nada más que eso. Yo les comenté hace algunas clases que en el mundo musulmán filosófico hubo una corriente de pensamiento que se llamaba ocasionalismo,
en donde directamente sostiene que justamente en un sentido es la opuesta al deísmo. Ahora voy a explicar qué es eso. Que cree que no está garantizada la existencia del universo en ningún momento, con lo cual Dios lo está creando a cada instante. O sea, cada instante, digamos, con lo que quiere decir cada instante, bueno, por ahí aquí uno podría aplicar los átomos temporales de Maimónides, ¿no? Bueno, Maimónides creía que Dios, instante a instante, está creando el mundo. No se puede echar a dormir en ningún momento, porque no hay nada que sostenga ante la pasividad de Dios la permanencia del mundo. Entonces, Dios lo está creando instante a instante. ¿Eh? ¿Y por qué digo lo opuesto al deísmo? Porque el deísmo es otra corriente teológica que cree en Dios, pero en un Dios que creó el mundo con sus leyes y después lo dejó lo echó a andar, entre comillas, a la buena de Dios. O sea, pero en el sentido de siguiendo sus leyes y se fue a dormir, digamos, ¿no? Dios. Este es el Dios un poco el cual creía Newton, por ejemplo. Es todo lo opuesto al Dios ocasionalista en el cual creía Maimónides, que está constantemente soplando la existencia al universo, ¿no? Bueno, muy bien. Y ya estamos terminando, nos estamos despidiendo del mundo musulmán. Porque ahora vamos a hablar de Omar Khayyam. Quizá algunos lo conozcan por su obra poética, que es muy, muy linda. Pero Khayyam, además, fue un gran matemático, entre otras cosas, además de ser poeta. Él nació en el norte de Irán, en Nishapur concretamente, alrededor del 1048, y murió alrededor del 1131. Este libro de poemas es el famoso Rubaiyat, pero a nosotros nos interesa como matemático, ¿no? Bueno, es todo un mundo muy poco conocido para cualquiera de nosotros. Él vivió gran parte de su vida en Estafán, otra población de Irán, del actual Irán, en la corte del tercer sultán selyúcida. Yo no hablé de los selyúcidas, es otra, digamos, dinastía, Malik Shah, que este sultán se caracterizaba por una gran tolerancia religiosa. Bueno, él escribió varias obras matemáticas. Una de las que más importantes es el Risala fil Barahim al-Masa il al-Jabr wal Mukabala. Acuérdense de las palabras que ya vimos, al-Jabr y Mukabala, acerca de la demostración de problemas en compleción y reducción, ¿no? Podría ser una traducción. Bueno, les cuento que Omar Khayyam se atrevió a analizar las ecuaciones cúbicas, nuevamente utilizando palabras. Las ecuaciones cúbicas son muy complejas, a punto tal que me gustaría, no me pregunten, no me respondan, o si quieren respóndanme por chat, pero creo que la respuesta de todo va a ser no. ¿Quién vio la fórmula general de las ecuaciones cúbicas? Uno ve las ecuaciones cuadráticas en el secundario y después la vuelve a ver en la facultad para que siga alguna ciencia exacta, ¿no? Las dos raíces de una ecuación cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿no? Coeficiente cuadrático, lineal y la constante, respectivamente. Bueno, no sé si alguno de ustedes habrá visto o estudiado las expresiones para la ecuación cúbica. Bueno, son bastante complejas, eso se los aseguro. Al menos yo jamás las vi en mi carrera, ni de física, ni de nada, ¿no? Sí las vi cuando leí un muy lindo libro de historia del álgebra, donde, muy bien, las ecuaciones cúbicas ya habían sido abordadas por tanto Arquímedes como por Diofanto,
pero de manera parcial. Y lo que hizo Hayam fue clasificarlas, porque hay distintas ecuaciones cúbicas. Están las que tienen el coeficiente x cuadrado, las que no lo tienen, las que tienen el término constante, las que no lo tienen. Bueno, hay un montón de tipos. Y Hayam las clasificó en 14 tipos diferentes. Alguno de esos tipos se puede resolver en forma más o menos sencilla. De hecho, es lo que hizo Hayam, en algunos casos por métodos geométricos. En otros se puede resolver reduciéndolas a ecuaciones cuadráticas, cuyas raíces tienen que ver con las raíces de la cúbica. Bueno, depende del caso, ¿no? Eso Hayam trabajó bastante. Por eso lo mencioné aquí. Pero realmente las expresiones para la ecuación cúbica es bastante compleja. Es mucho más compleja que para las raíces de una ecuación cuadrática. Mucho más compleja. Y ni les cuento la ecuación cuártica, que también alguna vez tuve la oportunidad de verla. Esa ya es directamente delirante. La cúbica dentro de todo entra en una página, ¿no? Bueno. Muy bien, estamos llegando al fin de la clase y del mundo islámico intelectual, ¿no? Aquí puse la expansión máxima de los selyúcidas, y aquí menciono brevemente cómo fue el paso, ¿no? O sea, a los abásidas les pasó algo parecido a lo que les pasó a los romanos. Contrataron mercenarios, ¿eh? Entonces gran parte de su ejército tenía mercenarios turcos. Con lo cual termina habiendo rebelión, cae Bagdad, en manos de los turcos selyúcidas. Selyúcida viene por el fundador de esta dinastía, que es Selyuk, cuyo nieto, Togrul, es el que, digamos, se rebela contra los abásidas y se proclama sultán de todo lo que había sido la parte oriental del califato abásida, y su propia expansión. Fíjense hasta dónde llega todo el territorio selyúcida, ¿no? Esto es en el año 1090. Todo esto está acá, ¿no? Bueno, acá está Bizancio, que sigue resistiendo, ¿no? El Imperio Bizantino, que va a estar por acá. Pero todo esto, buena parte de Turquía, bueno, todo lo que viene acá. Fíjense que toda Tierra Santa en esta época era controlada por los selyúcidas. Por eso los cruzados cristianos van a luchar en varias cruzadas contra los selyúcidas acá, ¿no? Esto para tomar un poco de noción. Entonces ya, en este mundo es donde vive Hayam, en el mundo de los selyúcidas. Por acá está Irán, así que por acá andaba Hayam. Muy bien. Vamos a seguir un poquitito más con Abu Yahar Muhammad ibn al-Hazar Nasir al-Din al-Tusi. Largo nombre, conocido como Nasir al-Din al-Tusi, oriundo de Persia, de Tus, por eso se llamaba al-Tusi, en la región de Jorasán, en Persia. Falleció en algún lugar cerca de Bagdad. Bueno, les cuento un poquito más. Acá estamos en el siglo XIII, ¿no? 1258. El nieto de Genghis Khan, el gran conquistador mongol,
Hulagu Khan llega a Bagdad. Con lo cual, bueno, los selyúcidas ahí empiezan a caer, ¿no? Con lo cual, Al-Tusi, fíjense, vivió de cerca todo este cambio. Y Al-Tusi fundó un observatorio en Maraga, en la actual Azerbaiyán. No sé qué estará Azerbaiyán. Anda por acá. No me acuerdo bien cuál de estas repúblicas es. Está por acá. Fundó un observatorio, escuela, biblioteca, donde reunió una biblioteca de 400.000 libros. Y acá fue un nuevo momento de iluminación, ¿no? Donde pudieron ir astrónomos, tanto desde España hasta China. Claro, estamos en una región, acá está India, o sea, estamos a mitad de camino entre Occidente y China, ¿no? O sea, más cerca de China casi diría, o no, más cerca no, pero digamos, a mitad de camino entre China y... Y lo menciono acá a Al-Tusi porque elaboró tablas muy precisas, astronómicas, y las vertió en su libro Sig Ilkhani, las tablas iljánicas. Tablas iljánicas. Y bueno, hizo muchas contribuciones a la trigonometría esférica y a la plana. En el mundo oriental, de hecho, fue un se destacó enormemente. Y justamente acá lo que les puse fue una estampilla de Azerbaiyán. Es una estampilla del año 2009. Fíjense cómo en Azerbaiyán lo estiman, ¿no? Lo tienen como un importante miembro de la historia de Azerbaiyán que tiene una estampilla, Aldin Al-Tusi. Bueno, esta va a ser la última transparencia de hoy. Después lo vamos a repasar en todo caso, la clase que viene, que es con Ulugh-Bek. Acá ya estamos en plena época mongol. Bueno, ya acá también, ¿no? Uno se imagina a los mongoles como asesinos crueles y nada más. Todo pueblo tuvo sus épocas de asesinatos y todo pueblo tuvo también su cultura. O sea, incluso en la misma persona, ¿no? Muhammad Taragay ibn Sharuj ibn Timur, o conocido también como Ulugh Bek, en realidad más conocido como Ulugh Bek, oriundo de Irán, Sultaniyye, falleció en Uzbekistán, en Samarcanda, en la actual Uzbekistán, actual Irán, ¿no? Él fue un gobernante, no fue solamente un intelectual o un filósofo, fue un gobernante de la dinastía turco-mongol, conocido como Timúrida. Fue gobernador de la región de Transoxiana, ¿no? En lo que era el Imperio Persa, en lo que ahora es Uzbekistán, y el Turquestán. Fue sultán y fue astrónomo y matemático, y construyó un observatorio enorme llamado Jurgani Sig, muy similar a uno que todavía ustedes no vamos a ver más tarde, dentro de un par de semanas o 3 semanas, similar al Uraniborg, que construirá un, bueno, Tycho Brahe, del cual vamos a hablar más adelante. Construyó un sextante gigantesco llamado Fakhrij, que tiene 36 metros de tamaño. Voy a parar acá para que se haga muy largo, porque aparte quiero contarles un poquito más sobre el sextante y demás. Acá hay algunas imágenes. Así voy a parar acá, porque ya son las 12.